El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se lo llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron rostro en tierra, lleno de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Estamos ya celebrando y viviendo este segundo domingo de Cuaresma, como hemos de recordarlo siempre. Tiempo de Cuaresma, 40 días, de los cuales ya más o menos 10 días han pasado, 40 días que el Señor nos regala. ¿Y para qué nos regala el Señor estos 40 días? Para que nos no los escucho, para que nos convirtamos. ¿Y qué es convertirnos? Es volver nuestro corazón, ¿a quién? A Dios. Es vaciar nuestro corazón de todo aquello que no nos ayuda. Sentimientos de egoísmo, de soberbia, sentimientos de creernos mejor que los demás, de ira, todo eso que no nos ayuda. Hay que vaciar el corazón para dejar que ese corazón, tu corazón y el mío, esté lleno solo de Dios. Eso es convertirme, es volver a Dios, abrirle mi corazón a Dios, para que mi corazón lleno de Dios ya no haga el mal, sino que lleno de Dios haga el bien, haga el bien. Un corazón que no tiene a Dios, aunque tenga la persona muy buenas intenciones, no podrá hacer nunca el bien. Solo el corazón que está lleno de Dios hace siempre el bien. Si recordamos la semana pasada, el Evangelio ¿de qué nos habló? ¿De qué nos habló el Evangelio la semana pasada, primer domingo de Cuaresma?
¿De qué nos habló? No escucho. Tengo que otra vez repetir lo de siempre. ¿A qué vienes a la misa? A calentar asiento, como nos decían en el aula. A cumplir. Ya le celebré la misa a mi abuelo, ya cumplí. Lo que dijo Dios, lo que me dijo Dios, me interesa un pepino. Ya le cumplí la misa, ahora sí vamos al convite, vamos al compartir, eso es lo más importante, el compartir. A ver qué nos van a dar, pavo, pollo, chancho, a ver qué van a dar. Eso me interesa más. Pero ¿qué dice Dios? No me interesa, ¿verdad? ¿Cómo quiero convertirme a Dios si no escucho la palabra? ¿Cómo quiero convertirme a Dios si no escucho la palabra? ¿Ya se acordaron? Las tentaciones de Jesús en el desierto. Vaya, por ahí alguien que se vaya al cielo. Las tentaciones. ¿Y por qué traía a colación el Evangelio del domingo pasado? Por lo que les estaba diciendo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús que tiene en su corazón en primer lugar a Dios, entonces nos enseñó que un corazón que está unido a Dios puede vencer las tentaciones, que ni tú ni yo estamos libres de ellas. Por eso rezamos siempre: líbranos de no nos dejes caer en las tentaciones. ¿La tentación es pecado? ¿Sí o no? ¿Es pecado la tentación? No, porque si fuera pecado, Jesús hubiera tenido pecado y Jesús fue tentado, pero Jesús no cayó en la tentación. Somos tentados a hacer el mal, pero lleno de Dios hago el bien. Y cuando digo lleno de Dios, es el corazón que se siente amado por Dios. No le ofendo a Dios porque Dios me ama infinitamente y no quiero fallarle al amor de Dios. Por eso yo no hago el mal, no solo por el miedo al infierno, no, sino porque no quiero fallarle al amor de Dios. Eso se llama santo temor, el santo temor de Dios, un don del Espíritu Santo. No quiero fallar a ese gran amor que Dios me tiene. Un corazón que está unido a Dios puede vencer las tentaciones que a diario se nos presentan, hermanos, porque el maligno no para, Tú a lo mejor un día no rezas y piensas que no pasa nada, pues fíjate que el diablo no para. El diablo no para, el diablo no deja de estar buscando ocasiones para que tú y yo caigamos, ofendamos a Dios. Y siempre estará persuadiéndonos, como lo hizo con Eva, con Adán. Dios te ha dicho que no comas de ese árbol, porque cuando comas de ese árbol serás como Él. Y Dios es tan egoísta que no quiere que seas como Él. Por eso te pone preceptos. Y nosotros le escuchamos al diablo antes que a Dios, como Eva. Y entonces ya no obedecemos a papá, ya no obedecemos a mamá, porque nos creemos que nos comemos el mundo, ¿verdad? Los de confirmación, 15 años, ¿no? Creemos que lo sabemos todo. A mí mi mamá no me va a decir lo que tengo que hacer, ya me aburre con lo mismo. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Eso es la tentación del diablo, que te quiere alejar de tu papá, de tu mamá, de las personas que realmente te quieren. Eso hizo el diablo, alejó a Eva y a Adán de quien realmente los amaba, Dios. Y de esas tentaciones, hermanos, todos los días estamos nosotros siempre llamados a fallarle a Dios. Pero repito, si nosotros nos convertimos
y dejamos a Dios que entre en nuestro corazón, unidos a Él, podemos vencer las tentaciones, vencer el mal. Por eso cuando la mamá me dice y mi papá me dicen, hijita, no irás al quinceañero, yo diré, ok papá, ok mamá. Me hubiera gustado ir, pero respeto tu decisión. No pongo una caraza ahí, me enfado, me encierro en mi cuarto. No, porque estoy dispuesto en todo momento a vencer esa tentación de ver a mis padres como mis enemigos. No, son mis padres que me aman mucho. Y por eso venzo la tentación de dejar al lado el celular para el momento de almorzar o de cenar o lo que fuera, estar con los míos y conversar, no estar embobado con ese aparatito que no hace sino muchas veces separarnos entre nosotros. Todos los días, unidos a Dios, el corazón lleno de Dios vencerá las tentaciones. Hoy el Evangelio nos dice, nos habla de aquel episodio donde Jesús les muestra a 3 de sus apóstoles. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pedro, Santiago y Juan. Los llevó aparte. ¿A dónde? A la montaña. Mira, la semana pasada nos habla del desierto. En el desierto no hay nada, solo arena. Para orar a Dios necesitamos no tener nada, no distraernos, solo mi corazón con el corazón de Dios. Hoy nos habla de que Jesús sube ¿a dónde? A la montaña, se retira de los suyos y se aparta para hablar con su Padre Dios. Pero en esta ocasión se llevó consigo a Pedro, a Santiago y Juan. Hoy el Evangelio no nos lo dice, pero si leemos la Biblia un poquito antes, en este episodio, unos días antes de que suceda esto que hemos escuchado, 6 días antes, Jesús les había dicho a los apóstoles que lo iban a condenar a muerte, que iba a padecer, que iba a morir en una cruz y que al tercer día iba a resucitar. Esto a los apóstoles los bloqueó, los entristeció. ¿Cómo es que Jesús, el Mesías, el Salvador, va a morir en una cruz? Y no lo entendieron, se entristecieron. Por eso es que Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan para mostrarles a ellos su gloria. ¿Qué quiere decir? Para mostrarles a ellos que Él no era solamente hombre, Él también era Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Para qué? Justamente para que en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, en el momento de la cruz, ellos tuvieran su fe puesta en Él. Él es Dios. Ya sabemos, fíjate, fueron tan débiles los apóstoles que solamente de ellos Juan estuvo hasta la cruz. Los demás se dispersaron por miedo a la muerte, por miedo también a ser juzgados, por ser amigos, por ser compañeros de Jesús. Entonces Jesús les muestra su gloria para que en el momento de la prueba sepan que están con Dios, que Jesús es Dios y que si bien es cierto entra en la muerte, pero la muerte no tiene poder sobre Él porque Él vence la muerte y resucita, y con Él también nosotros resucitamos a una vida nueva. Quien está con Dios y quien reconoce a Dios como su Señor y lo pone por encima de todo, hemos dicho, vence las tentaciones. Y además, en el momento de la prueba, en las dificultades,
en los acontecimientos duros que nos tocará en algún momento vivir, nuestra fe en el Señor no se cae. Sabemos que Él es Dios y que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que Él lleva la historia. La historia no la llevas tú. La historia no está en tus manos. Tú no le puedes aumentar un día más a tu vida. Él es Dios. Entonces, mi fe en el Señor, mi fe puesta en el Señor, siempre, ahora mismo, ¿cuántos de nosotros en este tiempo de Cuaresma estamos rezando, viviendo nuestro ayuno, estamos pidiéndole al Señor la gracia de la conversión? Y fíjate que a lo mejor te sientes más tentado que antes. Y es normal, porque el diablo no quiere que te le alejes y el diablo no quiere que te unas a Dios y que le entregues tu corazón. Y por eso redoblará su batalla. Pero si estás con Dios, vencerás, como Jesús venció al demonio. Con Cristo todo, dicen los hermanos de Juan 23, con Cristo todo y sin Cristo nada. Con Cristo lo podemos todo. Y seguramente que los de Juan 23 ni a la misa vienen. Con Cristo todo y sin Cristo nada. El Señor hoy también a nosotros se nos manifiesta su gloria, que es decir, nos manifiesta cuánto nos ama. Hermanos, la conversión es cuestión de amor, no es otra cosa. No es cuestión de fanatismo, no es cuestión así una cosa muy espiritual, no, es cuestión de amor. Dios me ama tanto y yo no termino de convencerme cuánto me ama Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo no somos capaces de mirar nuestro pecado y de reconocer nuestro pecado, porque nos creemos buenitos, porque nos creemos que hacemos el bien, porque no nos miramos. Y porque si nos ponemos delante de Dios, a lo mejor caemos en la cuenta que sí, que no estamos haciendo las cosas bien. Por eso, pedirle al Señor la gracia de una sincera conversión, es decir, una vuelta al amor de Dios. Dios te está esperando, hermano. Dios te está esperando. Solo déjate abrazar. Dios puede perdonar todos los pecados, tus pecados también. No seas tú juez de ti mismo, déjalo a Él ser juez y Él sabe hacerlo. Es un juez misericordioso. No te condenes tú por un pecado, deja al Señor que te juzgue y vas a ver que el Señor siempre tendrá un juicio de misericordia. ¿Cuántos de nosotros ya nos hemos condenado a nosotros mismos? El pecado que tengo de hace muchos años, nadie lo sabe, tal vez Dios no me perdone, Dios me va a condenar. ¿Por qué te condenas tú? Déjalo a Dios ser Dios. Tú simplemente acércate al Señor arrepentido, pide perdón en el sacramento de la confesión y vuelve a tu Dios, que está como en la cruz, con los brazos abiertos, esperando simplemente que le abras el corazón. La voz del papá, dice que una voz se escuchó, y esa voz que dijo, ¿qué dijo la voz del papá? Este es mi hijo amado, mi predilecto. ¿Qué más? La última palabrita, ¿cuál fue? Escúchenlo. A ver si lo escuchamos. Y la próxima semana que les pregunte de qué fue el Evangelio, se acuerden. Hay que escuchar a Dios. Esa es la indicación del Papa Dios. Escuchen a mi hijo en su palabra. Qué bien se está estar con Dios, hermano. Qué bien se está aquí, dice Pedro. Qué bien se está aquí. Cuando se está con Dios, se está bien, porque vivimos en paz. Cuando se está en el pecado, aunque por fuera sonriamos,
y nos perfumemos bien, no se está bien. Pues no seamos ingenuos y no seamos necios. Dios te invita a estar bien, es decir, a estar con Él. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie. Juntos decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. A los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que siguiendo las huellas de Jesús podamos contribuir a la transformación de nuestra sociedad y en ella se vivan los valores del Evangelio. Oremos al Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que en su misión de anunciar el Evangelio nos ayuden a acoger la gracia de la salvación que nos trajo Jesús y despierten en nosotros el deseo de una vida santa. Oremos